¿Qué tal? Buenas tardes, estimados amigos, estimados maestrantes. Es un gusto tener esta segunda sesión con ustedes de acercamiento y de acompañamiento para esta materia de inteligencia de negocios o inteligencia organizacional dentro del programa de maestría de la Escuela Bancaria y Comercial de la Escuela de Graduados. Bueno, antes que nada, un gusto volverlos a ver y decirles que muchos de estos videos que hacemos, estas cápsulas que hacemos, en algunas semanas se darán, en otras no, dependiendo sobre todo del tipo de temática que se aborde. En este caso, nosotros sí tendremos en esta semana vamos a decirlo así, esta interacción que obviamente ayuda a que ustedes, estimados amigos, ¿sí?, se sientan acompañados en este proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en esta semana de trabajo? ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Pues fue una cuestión muy, vamos a decir, introductoria, donde estamos observando vamos a decirlo así, esa conceptualidad ampliada de qué es la inteligencia organizacional o de negocios. Y solamente haciendo una recapitulación muy rápida, les diremos que cuando hablamos de inteligencia de negocios o inteligencia organizacional, me voy a permitir rápidamente tratar de ponerlo en esta pizarra, y es cuando hablamos de que, sí, esta inteligencia organizacional o de negocios es cuando yo soy capaz de trasladar los datos y convertirlos en información, lo que habíamos hablado durante la semana pasada. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo como organización, ¿sí?, que estoy en un entorno o en un ecosistema o una contextualización, tanto interna como externa, ¿sí?, en la cual se encuentra inserta esta organización, ¿sí?, necesita recolectar ¿qué? Datos. Que por cierto, en la siguiente entrega que tendremos obviamente en la cuestión del video, ¿sí?, ahí hablaremos acerca de cuáles son los diferentes instrumentos que te permiten ya de manera muy enfática, de manera, vamos a decirlo así, muy procedimental, es decir, con una tendencia más a la cuestión científica, a la cuestión de la cuantificación, cómo recolectar esos datos. Es decir, yo necesito buscar esos instrumentos de recolección de datos, ¿sí?, para llegarme de la mayor cantidad de datos, ¿de acuerdo? Y esos datos se convierten en información. Si ustedes recuerdan lo que vimos la clase pasada, tiene que ver cómo estos datos, ¿sí?, se organizan, se estructuran, se acomodan, de acuerdo obviamente a esas necesidades que dentro de esa contextualización tenga la propia organización. Es por ello que cuando tenemos ya información, significa que son datos organizados de acuerdo a tratar de ¿qué? De satisfacer una necesidad o de robustecer algo que se está haciendo bien en la organización. Además de esto, ya cuando tenemos la información, el traslado al conocimiento, si ustedes recuerdan, hablábamos que es cuando esta información se aplica a la organización. Y cuando esta cuestión se aplica a la organización, ¿sí?, se convierte en conocimiento. Y eso me ayuda a que yo genere una toma de decisiones con mayor nivel de efectividad. La efectividad está integrada por dos elementos. El primer elemento, que le vamos a llamar eficacia. La eficacia se entiende como este proceso que me permite a mí alcanzar los resultados, ¿sí?, de manera, vamos a decirlo así, adecuada. El alcance de los resultados, el alcance de los objetivos, el alcance de las metas. Pero también ya no alcanza solamente con esta parte del alcance de los resultados, sino la otra cuestión es la eficiencia, que es la forma en cómo yo llego a esos resultados. Entonces, cuando yo paso de datos, información y conocimiento, y eso me ayuda a que mi toma de decisiones sea más efectiva, es decir, que me ayuda a alcanzar esos objetivos prevaleciendo la mejor forma, entonces me ayuda a generar valor. Y cuando yo genero valor, obviamente tengo un impacto mejor en la organización. Ahora, también recordemos que cuando el proceso de la determinación de los datos, información y conocimiento se le llama inteligencia, porque eso me permite a mí saber elegir, saber escoger, saber determinar, que esa es la base de nuestra llamada inteligencia, ¿sí?, organizacional, inteligencia de negocios. Cuando las organizaciones, los negocios, las instituciones pueden tomar las mejores decisiones de acuerdo a qué, a la adecuada recolecta de datos para convertirlos en información y tener el conocimiento suficiente para que a través de la inteligencia podamos escoger y nuestra toma de decisiones sea más
más efectiva, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos que ver en esta semana? En esta semana tenemos que ver algo que se llama el ciclo de la inteligencia de negocios. Hay diferentes autores que marcan estas características. Sin embargo, hay algunos que son importantes, vamos a decirlo así, retomar. Hay un autor en particular, ¿sí? Es Breton. Breton habla acerca de esta parte de la inteligencia de negocios o inteligencia organizacional, ¿sí? ¿A través de qué? A través de un ciclo. Y este ciclo está determinado, obviamente, vamos a decirlo, por 3 elementos importantes y 2 complementarios. Y dice que, ¿cómo hacemos este ciclo de inteligencia organizacional o de negocios que ya hemos definido ahorita en el pizarrón y que hablamos de esto desde la clase pasada? ¿Sí? Él dice, bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que de manera efectiva yo pueda recolectar estos datos y convertirlos a información, en conocimiento en toma de decisiones y la toma de decisiones en la cuestión de la efectividad y la efectividad en generación de valor? Y él habla acerca de algunas cuestiones como un primer elemento que le llamamos el análisis. Primera etapa de este ciclo es análisis, donde dice que es un filtro mental, ¿sí?, de selección consciente y subconsciente que la persona, la organización cree que es importante. ¿Qué significa? Que la organización de pronto dice, bueno, yo necesito tomar decisiones con respecto, por ejemplo, ¿sí?, a ver si adquiero o no adquiero una nueva maquinaria, si de pronto contrato o no contrato consultoría, si de pronto me decido por un colaborador u otro colaborador, si de pronto aperturo vamos a ver, una nueva sucursal en un área o en otra área, o lo aperturo o no lo aperturo. Si yo como institución pública de pronto, llevarlo también a la inteligencia organizacional en el ámbito público, si yo de pronto selecciono a un proveedor o a otro proveedor con respecto a un programa público, si de pronto determino que yo, por ejemplo, en una institución de salud pública, si de pronto alquilo el equipamiento para hacer algunos estudios médicos de los pacientes o lo compro. Hay que tomar esa decisión. Y el primer análisis es esa cuestión genérica, que yo digo, bueno, ¿para qué ¿cuál es mi necesidad? ¿Qué necesidad, qué características, qué requerimientos estoy, vamos a decirlo así, necesitando para tomar esa decisión? Entonces, vuelvo a repetir, este análisis es un primer filtro mental que hacen las personas o las organizaciones como para ir diciendo hacia dónde va la orientación de la decisión. Recuerden, siempre que hablamos de inteligencia, ¿sí?, es la parte de saber decidir, saber escoger, saber seleccionar. Después viene un segundo elemento que lo marca así nuestro autor y que habla acerca de las ideas, ¿sí? Sobre todo en el campo organizacional se refiere a esas representaciones que son el producto del análisis amplio, sin restricciones y que nacen de preguntas que solo las personas o la propia organización puede reconocer como útiles. En este caso, referida obviamente en nuestra perspectiva a las organizaciones. ¿Qué significa esto? Cuando yo hablo de la parte de las ideas como maneja el autor, ya hice mi primer análisis y desglose. ¿Para qué quiero tomar decisiones? Ahora lo que digo, bueno, ¿y qué tipo de decisión es la que debo de tomar? ¿Comercial, financiera, ¿sí?, de capital humano, de política, de normatividad? Y entonces yo empiezo a checar y a darme yo cuenta qué restricciones tengo. Bueno, tengo, vamos a decirlo así, bajo presupuesto, tengo un convenio ya firmado con una proveeduría, de pronto a lo mejor mis colaboradores no tienen el nivel necesario todavía para la implementación de cierta solución tecnológica. Y bueno, después de que ya tengo esto, según el autor nos maneja que viene la acción. ¿Y qué es ese? Es el paso más efectivo hacia la toma de decisiones. Ya que hice el primer análisis general, después generé la parte de ideas y restricciones, después viene la acción, la toma de decisiones. Pero esta toma de decisiones debe de estar obviamente orientado a un análisis. ¿Qué significa? A un análisis cuantitativo y cualitativo. Y entonces tenemos, según nuestro autor, ¿sí?, tenemos 3 características: el análisis, la idea y la acción. Sin embargo, ahora, ¿sí?, según Breton, ahora necesitamos los 2 elementos complementarios que vienen a darle esa, vamos a decirse, esa fortaleza a ese ciclo. Y uno de ellos es el entendimiento y uso de los sistemas de análisis de datos, y el segundo es la racionalidad en la toma de decisiones. ¿Qué significa? Que si yo tengo estos 3 elementos que he definido, ahora, ¿cómo hago este proceso? Bueno,
el ciclo de la propia inteligencia organizacional o inteligencia de negocios me dice, ahora lo que necesitas es tener claridad, ¿sí? Que requieres hacer un análisis mucho más amplio desde el punto de vista cuantitativo, ¿sí? Y cualitativo a las características y necesidades y contextualidad y entorno y ecosistema en el cual se encuentra inserta la organización. ¿Qué significa? Que yo me estoy dando cuenta que para que yo genere ese ciclo necesito conocer el entorno. Y después de conocer el entorno, ¿a través de qué? De un sistema de análisis de datos. ¿Qué significa? Que lo que yo voy a hacer es entonces empezar, ¿sí?, a recolectar la mayor cantidad de datos, sistematizar. Ahora, aquí es muy importante que nosotros hagamos una definición acerca de los sistemas. ¿Qué es un sistema? Normalmente hablamos o consideramos que un sistema es una orientación total hacia la cuestión de la tecnología, vamos a decirlo, informática, y no necesariamente, porque cuando hablamos de un sistema es un conjunto de elementos, entes, cosas, procesos, personas que están integradas entre sí y que tienen un objetivo en común, ¿sí? Y que están supeditados al ámbito externo e interno donde se encuentra inserto ese sistema. Una organización, por ende, es un sistema. Una computadora es un sistema. La propia sociedad es un sistema. Sin embargo, cuando hablamos de ese entendimiento y uso de los sistemas de análisis de datos, necesitamos buscar esa integración de elementos que nos permitan a nosotros tomar la mejor decisión. ¿Qué significa? Es cuando yo entonces, en este primer elemento, estos dos, pero este primero que estoy hablando de entendimiento y uso del análisis de datos, es empezar a decir, bueno, ¿y qué tipo de datos son los que voy a utilizar? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué características? ¿A través de qué medio? ¿Sí? Y eso me va a permitir que yo acumule la mayor cantidad de datos para que pase por mi proceso de datos, información, conocimiento, toma de decisiones, efectividad, generación de valor. Y el segundo elemento que llamamos es la racionalidad en la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de esta racionalidad, ¿sí?, tiene que ver mucho con un aspecto, vamos a decirlo así, es esa cantidad de datos recopilados, que ya los tenemos, pero aquí le vamos a dar esa fortaleza, y a partir de ello vamos a tratar de evaluarlos, de experimentar con ellos, vamos a decirlo así, de generar ciertas restricciones cuantitativas y cualitativas para que yo pueda tomar decisiones. Pero pongamos un ejemplo de todo esto, ¿no? Vuelvo a repetir, imagínate que tú estás queriendo tomar una decisión, por ejemplo, con respecto a la adquisición o no adquisición de una maquinaria en una organización. Entonces, si yo hago el análisis, pero si hago genero el proceso, vamos a decirlo, es del ciclo, yo primero tendré que decir, bueno, ¿y para qué quiero decidir esta cuestión de adquisición o no adquisición? Bueno, es que me estoy dando cuenta que estoy siendo rebasado en la cuestión del levantamiento de ventas que me están requiriendo, y que entonces mi capacidad productiva no me puede responder. Entonces, mi decisión va más en un entorno no comercial, pero sí en un entorno más de operación, de logística, que puede tener un impacto en la parte comercial. Después de ello, digo, bueno, ¿y cómo lo podemos resolver? Sí, bueno, puedo adquirir un equipo, una nueva maquinaria, puedo rentarla, o puedo buscar a alguien, sí, que me maquile ese proceso productivo. Ahí está la parte de las ideas, ¿sí? Y luego digo, bueno, tomo la decisión y entonces me decido por qué, por comprar, por alquilar o rentar, o por maquilar. Pero cuando digo esa parte de la acción, entran inmediatamente los dos otros elementos complementarios. Tengo que entender que debo utilizar un sistema de análisis de datos. ¿Qué significa? Que antes de que yo diga alquilo, compro o maquilo o mando a maquilar, entonces yo tengo que recolectar datos de la mayor cantidad para convertirlos en información. Y van desde cuestiones como empiezo a preguntar cuáles las diferentes cotizaciones de la maquinaria, ¿sí? Dependiendo también, me empiezo a preguntar internamente cuánto es el presupuesto que tengo asignado, empiezo a preguntarme, ¿sí?, cuánto es las necesidades que me están requiriendo de nuevos productos que yo tengo que entregar a los clientes o que me lo están solicitando, si de pronto la nueva maquinaria que voy a adquirir y rentar, ¿sí?, de pronto tiene que integrarse a la maquinaria actual. Y empiezo a recolectar, y después viene la parte de la racionalidad de la toma de decisiones, que ya que tengo esa cantidad de toda esa información, entonces la pongo en una especie como de mapa, como en una especie de cuadrante donde tengo toda esa información, y entonces empiezo a darme cuenta que
pudiera ser que es más redituable alquilarla y no comprarla. ¿Por qué? Porque en el mercado puede ser que en el que me encuentro, que lo hice a través de ese entendimiento y uso de los sistemas de análisis de datos, me estoy dando cuenta que en ese entorno, en esa perspectiva de ese tipo de maquinaria, la cuestión, vamos a decirlo así, del mantenimiento es muy alto. Es decir, a lo mejor la adquisición no es tan costosa, pero la parte complementaria en la cuestión de mantenimiento es altísimo, los insumos, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, con las impresoras. Hoy en día una impresora, por ejemplo, láser, no es cara. O sea, realmente no es costosa. Lo costoso son, obviamente, los consumibles, ¿no? Entonces, yo al hacer ese análisis, la racionalidad de la toma de decisiones, empiezo no a decidir por impulso, no a decidir por intención, por intuición, sino a decidir con una cuestión de mapeo cuantitativo y cualitativo de esa información. Empiezo a checar cuáles son las restricciones, porque puedo decir, sí la voy a adquirir, porque la quiero tener la maquinaria, porque es rentable, porque sí se requiere, etcétera, etcétera. Pero de pronto alguien se puede acercar y me dice, oiga, director, ¿ya checó que este año tenemos una restricción de presupuesto en adquisición de maquinaria? Y digo, ¿y esa información por qué no la tengo aquí en mi mapeo? Porque puede ser que mi análisis de datos no fue lo correcto. Sí queda claro entonces cómo este proceso es fundamental. ¿A qué quiero llegar? Que, bueno, ya de pronto empezamos a explicar el ciclo de la inteligencia de negocios o inteligencia organizacional de Breton. Sin embargo, estimados amigos, recuerden que la parte importante no es que nos apeguemos a lo que dice Breton. Digo, que es muy loable y que es muy utilizable, él u otro autor, sino que nosotros hagamos en nuestro propio modelo de inteligencia de negocios o inteligencia organizacional. Y si me permiten, por ejemplo, compartirles con la experiencia este proceso, ¿sí? Imagínense, ¿qué hacemos? Yo diría que podemos construir un propio, vamos a decir, ciclo y con orientación al modelo de inteligencia organizacional. Lo primero que tengo que hacer, ¿sí? De manera muy determinada, y eso es muy importante, es que antes que yo quiera implementar un proceso de inteligencia organizacional, lo primero que tengo que hacer es identificar el ADN de la organización. ¿Qué significa? Tengo que identificar muy bien ese pensamiento estratégico. No me dejarán mentir, estimados amigos, que uno de los grandes problemas que tenemos en las organizaciones actuales es que de pronto los tomadores de decisiones utilizan mucho la intuición y la intención. Sí, y vamos, y con eso decido, no, espérate, no decidas así. Necesitas hacer, vamos a decir, ese escauteo cuantitativo y cualitativo que la propia inteligencia de negocios organizacional te ayuda en ello. Pero antes que eso, cada decisión, cada implementación, cada mejora que yo quiera realizar tendrá que guardar una relación directa, obviamente, en cuestiones de qué, de la tendencia estratégica de la organización. ¿Y qué pasa si la organización no tiene esa tendencia, no la sabe, o la conoce o la tiene, pero no la aplica o la simula? Y entonces ese ADN o ese DNA, esa genética de la organización, esa filosofía organizacional, ese pensamiento estratégico que está definida por la misión, la visión, los objetivos estratégicos y los valores, ¿sí? Es lo primero que yo debo de determinar para saber cuál va a ser mi ciclo de inteligencia organizacional. ¿Por qué? Porque cada decisión que yo haga, cada recolecta de datos para convertirlos en información y en conocimiento y tomar la decisión para que, obviamente, para salvaguardar los intereses de la propia organización. Caray, a ver, espérense. ¿Y cuáles son los intereses de la organización? Están definidos a través de ese pensamiento estratégico, de ese ADN organizacional. Y bueno, ya que tenemos ese primer punto, determinar muy bien, vamos a decirlo así, ese pensamiento estratégico, esa filosofía organizacional, ese ADN, pero por cierto, bien hecho, porque hoy ocurre en las nuevas escuelas de negocios, en las nuevas escuelas de management, que se está empezando a evolucionar esa parte de ese pensamiento estratégico, donde hablamos, por ejemplo, de la misión como la razón de ser de la organización. Y si yo les contara que hoy, por ejemplo, hay nuevas escuelas de negocios y nuevas organizaciones que desde hace tiempo lo están aplicando, que ahora la misión, además de ser eso, también es ese argumento que te permite ser conocido y reconocido por el mercado interno, el mercado externo, y te genera valor. ¿Qué significa esto? Un argumento que te permite, obviamente, que te conozcan y te reconozcan quién, la parte interna y la parte externa de la organización, y que esto te ayude a que cada uno de los colaboradores sepa a qué se dedica la organización. Y la visión, sí, por ejemplo, no solamente a decir dónde aspira a llegar y de manera, vamos a decirlo, aspiracional. No, hoy la visión tiene que estar más determinada dónde debe estar la organización por lo que ha hecho, ha dejado de hacer, pero está dispuesto a hacer, ¿sí? Y entonces, y por cierto, con una tendencia cuantitativa, por ejemplo, visiones como ser el mejor y con mayor nivel de excelencia, digo, es muy loable,
pero eso no ayuda mucho ya en el día a día, en la parte estratégica. Tenemos que bajarlo a una cuestión más cuantitativa. Y obviamente los objetivos estratégicos, esos pasos que yo debo de alcanzar para que la visión se logre y la misión se consolide. Y los valores, códigos de conducta necesarios para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Bueno, entonces, primer elemento para la inteligencia organizacional dentro del ciclo que yo puedo proponer, claro, tomando a Breton o tomando a Misner, los autores que nos marca la bibliografía, que por cierto están muy interesantes, échenle un ojo a esos libros, están muy interesantes porque tienen unas ideas bien amplias, ¿sí? Pero aquí lo importante no es solamente lo que dice Breton o lo que dice Misner, sino lo que tú eres capaz de definir como inteligencia organizacional. Entonces, primer elemento, regresando. Primer elemento está orientado a ¿qué? Ya dijimos, a la determinación de ese pensamiento estratégico. Número 2, ya que sé hacia dónde va la organización, ahora en determinar, ¿sí? ¿Por qué se necesita implementar esa inteligencia organizacional? Primero, si es por una cuestión que quiero remediar porque estoy teniendo una patología o un problema organizacional, o porque quiero mejorar algo que se está haciendo o quiero robustecer algo que se está haciendo bien. Y ya que determine esto, entonces mi tercer elemento es utilizar los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? De manera formal para poder allegarme de toda la información. Ya que tengo toda esta que determiné muy bien qué instrumentos, viene la parte de implementar estos instrumentos para, obviamente, recoger todos esos datos y convertirlos en información. Ya que tengo esta información, entonces lo que voy a hacer, ahora sí, es generar un proceso de análisis de ello, de empezar, vamos a decirlo, a analizar hacia qué me interesa, qué necesito, qué requiero, sobre todo esas restricciones. Después de que tengo este análisis, ahora lo que voy a hacer es empezar, obviamente, a generar, por ejemplo, aquí hay una palabra que les quisiera compartir, ¿sí? Desde la experiencia que a mí me ha tocado vivir, y seguramente ustedes la compartirán conmigo, es empezar a identificar hallazgos. ¿Qué es un hallazgo? Es un comportamiento, vamos a decirlo así, que se repite, una información que empieza a ser repetitiva, una información que empieza a generar una perspectiva. ¿Qué significa esto? Que por ahí van las cosas, hacia allá tenemos que empezar a visualizar. Son como, después de que tengo ya esta capacidad de recolectar la información y analizarla, me empiezo a dar cuenta que hay 2 o 3 o 4 o 5 tendencias o hallazgos que son donde me tengo que enfocar. Por ejemplo, en el caso que decía de la maquinaria, pues tenemos un problema de, por ejemplo, de disminución de recursos, o de pronto que tenemos toda una restricción amplia de que nos vamos a cambiar en el corto plazo a otras instalaciones, y esto empieza a generar estas restricciones. Y después de esto, ya con estas restricciones y esta capacidad de recolecta de información y análisis, yo empiezo a determinar ciertas estrategias que puedo implementar en la toma de decisiones. Y ya que yo voy a tomar esas decisiones, necesito saber si tengo los recursos necesarios en ese momento para poderlas llevar a cabo. Y cuando yo hago esto, entonces las implemento, las estrategias, y les doy un seguimiento para evaluar si el resultado esperado es el que se ha obtenido. Y si ese resultado que se espera realmente se obtiene en la realidad de la implementación, pues cómo tengo que generar estrategias para darle sostenibilidad. Y si no se obtiene, empezar a generar acciones de corrección. Y entonces este proceso empieza a ser cíclico. Y este proceso me ayuda mucho a esa inteligencia organizacional. Pero aquí hay un punto importante que tenemos que determinar. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo en este ciclo, ¿sí? Puedo ayudarme de ciertos instrumentos que me permiten recolectar esta información, ¿sí? ¿Y qué son estos instrumentos, estas herramientas? Bueno, primero, y que por cierto, no se pierdan por ahí de la mitad del curso, que vamos a tener una cuestión complementaria. Vamos a ver algunas matrices cuantitativas que me van a ayudar a que nuestro proceso de inteligencia organizacional sea más cuantitativo y tenga mayor efectividad. Esto como complemento a lo que viene en nuestro temario, que seguramente va a ayudar para que hagamos así, ¡pum!, un clic con toda esta información que nos da nuestra plataforma, que nos da todas las actividades, y de complemento estas matrices que son obviamente de carácter más cuantitativa. Ya lo veremos, ¿no? Entonces, primero estos instrumentos que les denominamos matrices. Y ya que tenemos esto, viene el segundo elemento, que es muy importante, que es la tecnología, orientada obviamente a la cuestión informática, a la cuestión de los sistemas de información electrónicos. Y que sin duda cuando tenemos este ciclo que les he platicado, la propia tecnología, estas diferentes soluciones tecnológicas orientadas a sistemas de información, ¿qué es lo que hacen? Muy importante, ayudan a darle mayor dinamismo
a mi ciclo, a mi proceso decisorio. ¿Qué significa? ¿Qué pasaría si yo no tuviera estas herramientas tecnológicas? El proceso de toma de decisiones de pronto no se podrá llevar a cabo. Desde luego que se puede llevar a cabo, desde luego, ¿no? No se podría generar inteligencia organizacional o de negocios, desde luego, ¿sí? Siempre se ha tomado y se ha hecho inteligencia organizacional o de negocios, nada más que de manera diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que antes te tardabas mucho tiempo en tomar la decisión. ¿Por qué? Porque obviamente había, vamos a decirlo, mayores restricciones, ¿sí? Y que ese análisis de las restricciones te llevaba más tiempo porque lo hacías de manera manual. Y hoy con la tecnología lo que hacemos es generamos mayor dinamismo. Es por ello que los sistemas de información, ya sea sistemas de información operativos, sistemas de información administrativos, sistemas de información tácticos, sistemas de información estratégicos, lo que ayudan es a darle mayor dinamismo. Fíjense, yo, si me permiten compartirles algo, ¿no? Yo hace muchos años, cuando salí de la universidad, estaba yo muy joven y entré a trabajar en una organización de la parte de capital humano y entré como haciendo la parte de nóminas y la parte de compensación y empecé a hacer esos análisis, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel tiempo yo tenía que calcular nómina, ¿sí? Y imagínense de cuánto tiempo estamos hablando, ¿no? Claro, cuando estaba yo más joven de lo que estoy todavía, ¿no? Pero todo era a través de esta sumadora. Y había alguien que eran expertos. Y yo decía, bueno, yo no puedo porque ellos son expertos, ¿sí? Y sacaban los cálculos y el impuesto, el ISPT, impuesto sobre productos de trabajo, y la parte de tal, y las compensaciones y tal, pero rapidísimo, ¿no? Y luego los sacaban en una especie como de tabulador, y salía la nómina. Cuando yo entro, pues la verdad es que yo nunca de esto lo había, ni siquiera, yo no era ducho en la parte de esta sumadora, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pero yo no lo puedo hacer así, pero me dieron una computadora y yo lo hago en una hoja de cálculo. Y entonces agarré mi Excel, y hice mi Excel, y ¡pum! Vale. ¿Qué significa? Que ellos eran duchos en la parte de la sumadora, pero yo me tardaba una cuarta parte de lo que ellos se tardaban. ¿Por qué? Porque el mismo proceso que hacíamos lo tenemos que hacer igual, ¿sí? Por las políticas, los procesos, los procedimientos al interior del área. Sin embargo, en la parte del proceso era más dinámico el mío y yo podía tomar decisiones más rápidas. ¿Por qué? Porque la tecnología me ayudaba a darle mayor dinamismo, mayor amplitud a ese análisis y entonces me permitía generar mayores niveles de efectividad. Bueno, pues de esto es lo que vamos a seguir hablando durante las siguientes semanas. Esta semana era importante hablar de esta cuestión de el ciclo de inteligencia de negocios, ¿sí? Empezar a adentrarnos un poco en la partida de los sistemas, ¿sí? Empezar a hablar de estos instrumentos que te permiten recolectar estos datos para convertirlos en información. Y bueno, para esta semana, sí, en esta semana todavía no entregamos la actividad 1, que tiene que ver con cuestiones ya de cuantificación y calificación, que por cierto, les quiero decir, no se preocupen de ello. Lo más importante, sí, digo, habrá que hacer las actividades, habrá que hacer las diferentes, vamos a decir, tareas o trabajos que les pido, pero lo más importante aquí es que ustedes se sientan a gusto, que se sientan cómodos y que me pregunten todo lo que necesitan y que podamos tener esa interactividad con respecto a cuál es su opinión. Sí, por ejemplo, en esta semana yo les pediría, sí, digo, se los voy a mandar a través de la ruta de aprendizaje y todo, sí, pero les pediría adelantando un poco, sí, que ustedes me compartan, por favor, que me hagan ese gran favor de compartirme cuál sería su ciclo de inteligencia organizacional o de negocios desde su experiencia. Para mí eso sería muy importante porque esto ayudaríamos a que obviamente tú desarrolles tu propio, vamos a comentarlos, tu propio modelo, tu propio ciclo, que es la parte fundamental. Entonces, de todos modos yo se los voy a pedir de manera formal, ¿sí? En esta semana no se entrega la actividad 1, que es la actividad ya evaluatoria, eso lo veremos hasta la siguiente semana. No se preocupen, vamos bien, vamos en buen tiempo, vamos empezando a que obviamente a integrar toda la parte teórica con la parte aplicada. En esta semana tendrán que hacer una lectura, también les voy a mandar ahí esa lectura, va a tener que ver un video, ¿sí? Y muy sencillo el video, digo, aparte de este video, que bueno, por cierto, les voy a repetir, no todas las semanas va a haber video para que no piensen que cada semana me tienen que ver y aguantarme, ¿no? La realidad es que serán en algunas ocasiones en donde yo podré tener esa interacción con ustedes. Sin embargo, es muy importante,
Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes quisieran tener una conferencia asíncrona, sí, sin problema, nada más ya les compartí mis datos, mándenme un mensaje, nos ponemos de acuerdo en la agenda y tenemos esa conferencia asíncrona. Si de pronto desean grabar un video y mandármelo, si de pronto por el chat, por el correo, me pueden hacer una llamada telefónica, les vuelvo a recordar, estoy para ayudarlos, estoy para acompañarlos en este proceso. La realidad es que la EBC está muy preocupada porque ustedes se sientan acompañados en todo este proceso y que se den cuenta que cada una de las actividades, cada una de las acciones que la EBC tiene planeadas para ustedes, obviamente les generen valor. Bueno, pues para terminar, solamente me resta despedirme de cada uno de ustedes, que tengan buena semana, ¿sí? Y nos seguimos viendo en la plataforma. Un abrazo a todos y buenas tardes.